Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Les pido por favor 3 minuticos más de su tiempo para que demos inicio. Aquí en este momento, para que sepan, está Paula Andrea Ruiz, que es la persona con la que vamos a tener esta charla el día de hoy, Homero Filigrana de parte de Criptos y Eduardo Duarte de parte de White Defense. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, haciendo honor al tiempo, vamos a dar inicio con las personas que están conectadas. Nuevamente les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Mi nombre, como les decía ahorita, mi nombre es Laura Salazar Gutiérrez y hoy estamos en compañía de Paula Andrea Ruiz, que nos va a regalar una charla sobre estrategias de privacidad en cómo mitigar riesgos y cumplir la ley a partir de la clasificación de datos. Adicional, aquí también nos acompaña Homero Filigrana de parte de Criptos y Eduardo Duarte de parte de White Defense. Muchísimas gracias a los tres, tanto a Criptos como White Defense como Incremental, por estar aquí con nosotros en este espacio y regalarnos esta información que es bastante valiosa para ti, para todos. Pablo, ¿me ayudas con pasando por favor la diapositiva? Ok, y una vez más. Bueno, entonces, para que todos conozcan a Paula Andrea es abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, apasionada por la privacidad, la innovación y la agilidad legal, con estudios complementarios en gerencia de riesgos y marcos híbridos para la gerencia de proyectos, certificada como Scrum Master Developer, Product Owner, auditoría interna ISO 27001 del 2013, seguridad informática ágil, Cybersecurity Fundamentals, y cuenta con más de 5 años de experiencia en materia de protección de datos personales como consultora para la implementación y generación de estrategias de privacidad corporativa. Paula, no siendo más y abriéndote el micrófono para que arranques con esta charla, te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y te damos la bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Qué chévere estar hoy con ustedes acompañándolos en un espacio que espero no se vuelva lo que es repetir la ley, sino que sea un espacio muy enriquecedor, que nos aporte mucho valor y sobre todo nos lleve a construir esas estrategias de privacidad con un valor significativo y real más allá de un cumplimiento legal. Y sobre esto vamos a ir profundizando más adelante. Entonces, arranquemos. A ver, ¿por qué es importante hablar de estrategias de privacidad? O mejor dicho, ¿por qué es importante hablar de protección de datos personales? Estamos en un contexto en el que, como parte de una empresa o como individuos inclusive,
siempre queremos tener mayor control sobre nuestra información, sobre ese aspecto íntimo que puede revelar determinados datos o determinadas características de nosotros, no solamente nombres, sino comportamientos, hábitos y todo lo que nos conforma como individuos. ¿Listo? Es decir, un mayor control sobre nuestra información personal. Y esto se ve reflejado en personas y en empresas. Y a nivel de empresas, no solamente a través de lo que son sus equipos de trabajo, sus colaboradores, sino también a través de sus clientes. Sabemos que uno de los factores más importantes, obviamente, para las empresas, pues es tener sus clientes y el manejo de la información de estos. En razón a esto, desde hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo, desde hace mucho tiempo se han venido creando distintos marcos legales a nivel internacional, listo, a nivel mundial, en el cual se busca la protección en unos campos de lo que es protección de datos personales y en otros la protección de lo que es la privacidad, entendiéndolo como un nivel un poco más completo y que abarca más la intimidad del individuo, pero naciendo de la misma base que es el manejo de la información personal. Esos marcos legales generan una estructura base, una estructura que permita a las organizaciones o a todas esas empresas que recolectan información personal tener los parámetros o los lineamientos para usar de forma correcta y adecuada la información de los individuos y así evitar una vulneración de derechos. Entonces, esta necesidad cada vez se vuelve un poco más exponencial, un poco más necesaria y más solicitada por los sectores, por las empresas, los clientes, las personas, con ocasión al uso de las tecnologías. Y resulta que cuando tenemos tecnología, pues siempre se tiende a un mayor procesamiento de la información, facilidad, se reduce costos, se puede hacer mucho más, se puede obtener mucho más de lo que puede ser un dato. ¿Listo? Tenemos unos resultados, podemos romper barreras, ¿listo? Entonces, con el uso de las tecnologías que incrementa la facilidad o la capacidad de procesamiento de la información, pues también incrementa el apetito de las personas. El apetito de las personas de conocer, de determinar, de definir y defender su información. Es por eso que cada vez los marcos legales son mucho más robustos o si nacen un poquito más débiles o con determinadas tendencias tienden a complementarse a través de otros marcos, a través de guías, a través de buenas prácticas, a través de sanciones, a través de conceptos y otros que hace que ese marco sea mucho más garantista y proteja mucho más a las personas. Esa es la realidad en Colombia. Tenemos un marco que nace en el 2012. Bueno, realmente nace un poquito más atrás porque en el 2012 sale la ley, pero la estructuración de esa norma es previa, ¿listo? Todo ese análisis jurídico de para qué se tiene que tener es previo, que ha tenido un desarrollo fuerte, principalmente pues liderado por el ente de control que es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de muchas sanciones, de muchas comunicaciones, de muchas manifestaciones tendientes a qué? Pues a garantizar mayor los derechos. Listo, tenemos ese marco y ese marco, lastimosamente, en Colombia ha sido un poquito desaprovechado y hoy vamos a aprender a cómo no desaprovecharlo. Resulta que como es un marco legal, se considera que lo único que hay que hacer es cumplirlo tal cual está escrito. Y realmente no es así, porque cuando lo cumplimos escrito en la ley y en una guía como la estructura, es unas bases, dando mucho porque no nos aporta valor. ¿Y eso qué significa? Pues que no todas las altas direcciones, las altas gerencias comprometen o encuentran beneficioso más allá de lo que es cumplimiento legal, la implementación de las estrategias de privacidad o las estrategias de protección de datos personales. Y vamos a ver cómo nos puede beneficiar en muchas más aristas más allá del cumplimiento. Entonces, ¿qué no es una estrategia de privacidad? Algo que solamente se queda pegado a la ley. Eso es un cumplimiento. Eso es apegarnos a lo que dice una norma. Sin embargo, una estrategia de privacidad va más allá. Permite el cumplimiento legal porque eso es lo primordial, de ahí es que nace todo esto, pero a su vez da unos beneficios. A su vez se alinea a los objetivos estratégicos. Entonces, veamos las estrategias como, si yo quiero, dentro de mis objetivos estratégicos, posicionarme como una empresa que tiene unas características diferentes a mis competidores, ¿vale? Uno de esos elementos que va a apuntar para allá es el manejo de la información personal. Por ejemplo, si usted va a la empresa A y maneja el mismo precio que la empresa B como cliente normal, y usted ve que la empresa B le da mayores garantías, lo trata mejor,
le da unos beneficios diferentes y ahora aterricemos el manejo de la información, pues usa de una forma más adecuada, más garantista su información, usted se puede ir por esa y va a descartar la otra. Inclusive, si los costos del producto o del servicio pueden ser elevados, pues usted pone a considerar si realmente eso que le está dando de más, que para este caso es el manejo de la información personal, pues vale la pena y vale la pena. Porque como les dije al inicio, todas las personas queremos siempre más control, queremos saber, queremos tener la certeza realmente de que lo que entregamos de nuestra información se va a usar para lo que nosotros queremos y de una forma segura. Entonces, una estrategia de privacidad apunta a eso, al posicionamiento, a adquirir mayores clientes, a ser un referente en un sector. ¿Listo? No solamente un cumplimiento legal. ¿Por qué? Porque va alineado a nuestros objetivos estratégicos y además de eso es transversal. Y esto nos genera beneficios. Beneficios que los vamos a explicar más adelante porque no les voy a hacer spoiler. Ah, bueno, ahí está un poquito. Entonces, para poder que se cree eso que les estoy diciendo, que es una estrategia, algo así súper positivo, súper bonito, súper organizaciones, pues hay una estructura. Si nos vamos al cumplimiento legal, para las personas que han trabajado directamente o han estado en el mundo de la protección de los datos personales, esa estructura está en la Ley 1581 del 2012, en el Decreto 1377, todo normativo, y en una guía que se llama la Guía de Responsabilidad Demostrada, que nos trae una estructura como si fuera un sistema de gestión de seguridad de la información, pero a nivel de programa, porque es la que define el Programa Integral de Gestión de Datos Personales. ¿Cuál es el obstáculo? Un programa tiene un inicio y un final. ¿Usted cuando utiliza la información personal tiene un inicio o un final? No, ¿cierto? Usted siempre la está utilizando, la está actualizando, la está modificando, la está procesando, pero la va a utilizar, porque es uno de los insumos más importantes para poder que la empresa funcione, para poder haber determinados aspectos relacionados a clientes, a productos, a perfilamiento, a llegar comercialmente, a generar nuevos servicios, a innovar. Si no tenemos esa información sobre las personas que consumen nuestras actividades, sobre inclusive nuestros colaboradores, sobre nuestros proveedores, sobre nuestros aliados, si no tenemos esa información, pues no tenemos el insumo más relevante. ¿Listo? Entonces, esa estructuración está en esos marcos legales que les cuento. Sin embargo, hoy les voy a traer una estructuración que está totalmente alineada en eso, pero la vamos a ver desde una vista transversal y enfocada a los objetivos. Punto de partida. Me preguntará por qué es importante la clasificación de los datos. Si usted va a hacer una receta en su casa, ¿cierto? Usted necesita saber qué tiene en la nevera. Usted no puede hacer, no sé, unos huevos revueltos y cuando abra la nevera ver que no hay huevos, ¿cierto? Usted tiene que saber qué tiene. ¿Qué va a meter a esa receta? ¿Qué va a incluir en esa receta? Así pasa con las estrategias. Para poder saber cómo se va a definir, para poder saber cómo se va a alinear esos objetivos y va a ser diferente y nos va a aportar un valor real, pues tenemos que saber qué información tenemos. Tenemos que clasificarla, tenemos que identificarla, tenemos que tener un control sobre ellas, por lo menos en materia de conocimiento, para así poder generar controles en otras aristas, controles contractuales, controles legales, controles administrativos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el punto de partida es la clasificación. Y es que la estrategia de privacidad es como una receta. Usted todos los días va mejorando. Le aseguro que si usted hace unos huevos un día, al siguiente semana, usted los va a hacer más ricos porque aprendió algo nuevo. Eso pasa con las estrategias. Se mueven, no son estáticas, siempre están viviendo. Y eso parte de la clasificación de los datos, de saber qué información tenemos. Cuando ya tenemos clasificados los datos, ¿qué podemos hacer? Inventariar. Y no solamente vamos a inventariar la información, sino que vamos a los encargados del tratamiento. Recuerden que los encargados del tratamiento son aquellos terceros que van a hacer algo en nombre de nosotros y para los cuales les vamos a transmitir la información. Pero también vamos a inventariar ¿qué? Ah, bueno, los servicios, las tecnologías, las herramientas por las cuales procesamos información personal, pero también ¿qué? Esos aliados a los cuales les compartimos, pero también vamos a inventariar ¿qué? Los grupos de interés sobre los cuales procesamos información, pero también vamos a inventariar ¿qué? Los tratamientos, es decir, qué hacemos con esa información y cómo se mueve dentro de nuestra organización e inclusive llega a salir cuando tenemos aliados o encargados u otros terceros que interactúan con nosotros. Cuando ya tenemos un inventario, pues podemos pasar a identificar riesgos. ¿Listo? Podemos identificar qué es lo que está pasando con esa información.
perdónenme, ¿qué riesgo no solamente legal, sino riesgo operativo, riesgo de seguridad de la información? ¿Qué aspectos pueden llegar a poner en jaque nuestro comportamiento como organización dentro del manejo de la información? Pero para esto, llegar antes, también es importante antes definir unos objetivos y unos alcances. Y vuelvo al ejemplo del huevo, pero se receta. Para poder usted definir qué va a ser de desayuno, pues tiene que tener un menú. Es lo mismo. Si usted quiere definir una estrategia de privacidad, pues tiene que definir unos objetivos y un alcance. Vamos a definir todos los procesos de la organización, vamos como alcance esos que manejan información crítica, personal crítica, es decir, sensible o la que sea más necesaria para los servicios, vamos a incluirlo todo. La recomendación es que sea todo, pero podemos ir paso a paso. Vamos a definir los objetivos que siempre van a ir ligados a eh, los objetivos estratégicos, a nuestra misión, a nuestra visión, porque es que la estrategia va para eso, va para poder que aporte y no solamente sea un costo, una inversión humana, un gasto, porque muchas organizaciones no lo ven como costo, sino como un gasto, sino que realmente sea algo que apunta a objetivos. ¿Listo? Cuando ya tenemos unos objetivos, hemos identificado riesgos, hemos definido los controles, podemos también inclusive llegar a ¿qué? A diseñar experiencia. Qué rico cuando usted va a una empresa y la documentación que usted recibe es entendible, que usted la entiende, cuando le están pidiendo su información de forma transparente. ¿Qué pasa? No todas lo hacen y no porque no quieran o no porque no sean capaces, sino porque en muchos casos es tanto el volumen de información, es tanto el volumen de finalidades, no se ha hecho un fuerte inventario y se tiende a, a caer en errores. Vamos a ir profundizando en esto cada vez un poquito más. También que es importante el tema de información. Si no sabemos qué información tenemos, ¿cómo vamos a educar a nuestros colaboradores? ¿Cómo vamos a pedir requisitos de concienciación, de sensibilización a nuestros terceros? Y finalmente, la transversalidad. La transversalidad es lo que va a garantizar que esto que estamos haciendo aquí no quede en un escritorio, en una persona que es el líder de seguridad, o en el líder jurídico, o en el líder de protección de datos personales, o en el líder de auditoría, o inclusive en el líder de, no sé, de SARLAB, no, sino que va a quedar transversal a toda la organización, porque cada uno de los roles, cada uno de los procesos tiene unas actividades y unas funciones diferentes. Entonces, aquí les conté un poquito a grandes rasgos cómo es, pero vamos a empezar a detallar cada uno de los elementos. Así que vamos a arrancar por definir, porque lo primero que tenemos que hacer después de hacer una clasificación es definir. Y vamos a regresar a la actividad. De hecho, lo vamos a tocar durante toda la actividad. Vamos a definir las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? No solamente las partes internas, nuestros colaboradores y lo demás, sino que vamos a definir los entes gubernamentales, nuestros aliados, a quienes le hacemos reporte en entrega de información, listo, definir todas esas personas que interactúan en nuestro contexto. Además de eso, vamos a poder definir e identificar cuáles son esas excepciones de ley. Sabemos que dependiendo del sector, dependiendo del negocio, dependiendo de las obligaciones que nacen, hay unas excepciones para poder procesar, manejar, utilizar la información que nos permite o nos condiciona determinados requisitos o determinadas habilidades. Es decir, yo en algunos casos podré procesar información sin una autorización bajo un soporte legal, en otros casos tendré que hacer un reporte bajo un soporte legal sin una autorización, temas por lo menos de SARLAF, hay determinados tipos de reportes, hay otros que requieren autorización, ¿listo? Deberes por ley o por sector, esto ya no solamente es el manejo de la información, sino en los requisitos específicos, sector financiero tiene unos requisitos diferentes a lo que puede ser un sector salud y demás, ¿listo? Tipos de datos personales que se manejan, regresamos al punto de la clasificación, regresamos al punto de poder, qué información personal es la que yo estoy procesando, ¿listo? Manejo información sensible, manejo información de menores de edad, manejo información de personas en algún tipo de situación de discriminación, eh, personas con asuntos políticos, religiosos de por medio, ¿listo? Poder tener claro. Y finalmente, nuestros roles dentro del tratamiento. Y ya nuestros roles no solamente es como la persona que lidera la estrategia de protección, sino lo que les decía, ¿cuáles son los roles de contratación? ¿Cuáles son los roles de gestión humana? ¿Cuáles son los roles
de calidad, cuáles son los roles de tecnología, ¿listo? Y cuáles son las responsabilidades que eso depende de eso, que se derivan de eso, discúlpenme. Entonces, cuando ya podemos definir alcance y objetivos, vamos también a definir todos estos puntos que son nuestro insumo. Ahora, el tema de inventario, ya tenemos claro para dónde vamos y cómo lo logramos a través de esos puntos que vimos. Si yo ya tengo todo un contexto, ya sé para dónde voy. Por ejemplo, si usted va por una dirección y ya sabe cómo es la ruta, ya sabe en qué ciudad está, todo, usted llega. En el tema de los inventarios, después de que ya definimos los objetivos, pasamos a conocer. Conocer qué es lo que yo tengo dentro de mi empresa. Ah, bueno, yo tengo 15 bases de datos. Esas 15 bases de datos, 5 son core. ¿Listo? 5 son las principales que alimentan. De las otras hay 5 que son físicas, no sé. Además de eso, unas las tengo tercerizadas, otras las tengo en servidores propios. Pero no solamente bases de datos, sino que lo que manejo a nivel de activos de información, a nivel de información personal, mejor dicho, bueno, ya sé que manejo información sensible. Entonces, hagamos el inventario de cuáles son las personas que acceden a esa información, quiénes son los terceros, quiénes son los encargados, quiénes son otros corresponsables. ¿Listo? Los tratamientos. ¿Yo qué uso le doy a esa información? Y pasa mucho que se presentan situaciones u errores en los cuales no tenemos claro. Y si ustedes van a ver por lo menos un texto de autorización, es como general, demasiado general. ¿Y eso por qué pasa? Errores en el inventario de los tratamientos, debilidades, no necesariamente errores, debilidades. ¿Qué pasó? De pronto una clasificación no fue tan exhaustiva de los datos, como no hubo una clasificación tan exhaustiva, tan pormenorizada, no se identificó asociado a esos distintos grupos de datos personales cuáles son los tratamientos y cuáles son los intervinientes internos, ¿listo? O externos. Entonces, vital poder tener un inventario de los tratamientos, qué usos les doy a cada uno de los grupos de datos o grupos de datos de personas de acuerdo a las características que los conforman a cada uno. Mayores de edad, menores de edad, cliente tipo A, cliente tipo B, activos, inactivos, en mora, ¿listo? ¿Cuáles son los tratamientos que le doy? Colaboradores. Asimismo, los encargados. Poder tener ese inventario de cuántas transmisiones al año hago. ¿Cuántas transferencias en el caso de responsables o corresponsables hago? ¿A quién le comparto? Si le entregué determinada información sensible, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Pero yo no puedo garantizar medidas de seguridad si no tengo claro cuál es el tipo de información que proceso y a quién se la proceso, con qué periodicidad y en qué momentos. Ahora, para poder definir eso mucho más claro y tener la certeza de que efectivamente estoy teniendo unas transmisiones, unas transferencias, determinados grupos de información, pues tiene que haber un mapeo. ¿Y qué es el mapeo? El mapeo es aterrizar el ciclo de vida de los datos. Todo tiene un inicio y un final, como el programa. Todo tiene un inicio y un final. Inicia con la captura de los datos, finaliza con la destinación final de los mismos. ¿Listo? Después de la captura, pues obviamente hay que almacenarlos, hay que procesarlos, en algunos casos hay que compartirlos a terceros que van a hacer algo para nosotros como encargados o a otros que van a actuar también como responsables, porque nosotros somos los responsables de la información. Es importante tener claro ese ciclo de vida por cada una de las agrupaciones de esos tipos de datos o por cada uno de esos distintos tratamientos. Entonces yo puedo tener un dato que se mueve de un proceso a otro en determinado punto, yo le hago un procesamiento que lo altera, lo cambia, lo alimenta y pasa a otro proceso. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos claro eso, pasamos a la identificación y la gestión de los riesgos. Y me vuelvo a regresar aquí. Si yo no tengo claro el momento de la captura, yo no voy a identificar un posible incumplimiento legal asociado a una incorrecta estructuración de las autorizaciones para el tratamiento de datos personales. Pero si yo no tengo correcto o definido el almacenamiento, pues tampoco voy a identificar posibles riesgos asociados a la seguridad de los repositorios, de las bases de datos, de las herramientas que van a almacenar esa información o inclusive un análisis de riesgos a ese proveedor que nos va a prestar el servicio de alojamiento en la nube. Después de eso, si yo no tengo claro, pues yo no voy a saber que esa transmisión que le estoy dando a un tercero no es adecuada, que no tiene un contrato, que ese tercero no me brinda las medidas de seguridad o que ese procesamiento que se va a hacer a través de una app fue desarrollada no teniendo en cuenta
técnicas de desarrollo seguro. Y así podemos seguir. Entonces, si no tenemos claro el mapeo, podemos encontrar que la identificación y la gestión de riesgos se puede hacer, pero no necesariamente puede llegar a ser suficiente. Ahora, normalmente siempre lo vemos en materia de datos personales a través de dos focos. Uno, a través de asociados a la seguridad de la información, lo cual es totalmente necesario y totalmente pertinente, y otros inclusive lo abordan a través de riesgo operativo. ¿Listo? Es también necesario, también muy enriquecedor. Sin embargo, no todos apuntan al más rico, al más exquisito y que va a brindar mucho más beneficios, que es asociados a los tratamientos. Resulta que cuando nos vamos por procesos, tendemos a hacerlo, los asociados a seguridad de la información y operativo, pues van por procesos, tendemos a hacerlos con una periodicidad anual o con una periodicidad inclusive un poquito más lejana, algunos más cercana, pero vamos siempre por procesos y cómo funciona el proceso. No necesariamente esto significa que vamos a ver los tratamientos. Los tratamientos son los usos de la información, es decir, el cómo yo le voy a dar voy a obtener un beneficio de esa información, tanto mi cliente, pues son los tratamientos. Y los tratamientos, y hacer un análisis de riesgos sobre tratamientos nos permite no solamente identificar la parte legal, que se nos puede ir un poquito por la parte el impacto a los individuos. Y ustedes dirán, pero si soy una organización, ¿por qué tengo que involucrar dentro de mi gestión de riesgos el impacto a los individuos? Vamos a empezar a hablar también, aquí lo tengo, sobre evaluación de impacto a la privacidad. Tal vez muchos lo conocen, pero la evaluación de impacto a la privacidad es una gestión de riesgos que, en resumen, tiene mucho más en cuenta no solamente la información y cómo una pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad va a afectar a las organizaciones, sino cómo esto va a afectar a las personas. Y es que recordemos que las normas que manejan todo lo que está relacionado con protección de datos personales, por lo menos en Colombia para aterrizarlo, desarrolla un artículo constitucional, es decir, un derecho fundamental, que es el artículo 15, que habla sobre la intimidad, la autodeterminación y el manejo de la información. Entonces, estamos hablando de derechos fundamentales. Es decir, que si yo no evalúo el impacto a las personas, no voy a poder saber si esos tratamientos, si esos usos, si esas tecnologías, si esas finalidades son abusivas o generan un impacto negativo o positivo a los individuos. ¿Listo? Entonces, en Colombia, la evaluación como a través de un marco, ¿listo? A través de una resolución, de una guía o de una normatividad, pero sí está definida a través de traernos marcos al Reglamento General Europeo. Lo estamos trayendo un poco de allá y de otras figuras internacionales. Sin embargo, en Colombia ya se está aterrizando y ya lo vemos muy marcado en el sector público, que ya estamos empezando a pedir evaluaciones de impacto. Inclusive, cuando salieron determinadas aplicaciones de sector salud, se les pidió evaluación de impacto y todos vimos que estaba diciendo, por favor, muy buena la iniciativa, pero también requerimos que hagan evaluaciones de impacto para poder saber si esto va a generar algún tipo de impacto, vuelvo a decirlo, perdón, negativo a los ciudadanos en relación a su información personal. Entonces, las evaluaciones de impacto, ¿qué quieren? Involucra todos los riesgos de seguridad de la información, involucra todos los riesgos legales, pero también analiza la proporcionalidad del tratamiento, si realmente esas finalidades son necesarias, si realmente adquirir, procesar, tomar esa información personal es necesaria en relación a la finalidad y no genera ningún tipo de daño a las personas. Listo, hablamos de riesgos, vimos un poco de identificamos unos riesgos, unas situaciones negativas, unas fallas, unas brechas. ¿Qué hacemos con eso? Los controlamos. ¿Listo? Y aquí empezamos a hablar de controles y medidas. En materia de datos personales lo vamos a definir para una estrategia que aporte valor, lo vamos a definir en 4 controles. Legalidad, todo lo que estamos hablando de autorizaciones, de la política, de privacidad, de que sean usos lícitos de la información, de seguridad, todo ese componente técnico o no necesariamente técnico, sino de buenas prácticas en uso también. Eh, Clasificación de activos, eh, seguridad en los proveedores, seguridad en el desarrollo, controles de seguridad físicos y lógicos, eh, todo lo que está en materia de seguridad, ¿listo?
Pasamos también a la parte contractual, porque no hacemos mucho si tenemos todo muy bonito en legalidad y tenemos todo muy bonito en seguridad, pero no tenemos acuerdos de confidencialidad, no tenemos contratos de transmisión, no tenemos contratos de transferencia, no tenemos contratos con los encargados, no tenemos contratos con proveedores, no tenemos cláusulas que regulen los limitantes del uso de la información, qué pasa si se presenta un incidente de información, cómo vamos a gestionar los reclamos de las personas que sean nuestros clientes y que de pronto un tercero esté utilizando esa información en representación de nosotros. Y finalmente, el control y la medida enriquecedor que les estaba comentando desde el inicio es el diseño y la experiencia. Lastimosamente, no todas las empresas se han apropiado de esto. No todas las empresas ven la experiencia del dato y de la persona en relación a su dato como algo enriquecedor. Pero desde el momento en el cual el individuo, desde el momento en el cual la persona está haciendo scroll en redes sociales y ese perfilamiento y le mostramos el formulario web, listo, si esta persona no tiene una experiencia positiva en relación al manejo de su información, no va a poder eh, tener confianza de pronto, desarrollar la confianza suficiente, mm, apenas un poquito, no va a poder tener la confianza suficiente en los servicios que le estamos ofreciendo, en cómo vamos a manejar su información personal, en cómo vamos a garantizar que estén las medidas de seguridad adecuadas. Y eso va siguiendo. Entonces, cuando ya pasamos un documento así larguísimo, pues empezamos a generar desconfianza en el usuario, porque tenemos todo muy bonito en materia de protección de datos, todo muy bien descrito, pero no es entendible, no es legible. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes han leído las políticas de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales en general? Porque son largas. ¿Y usted le genera dudas? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, es algo muy importante en el uso, la atención de los reclamos. Cuando la persona nos presenta una PQR, ¿cómo la vamos a gestionar? ¿Cómo la vamos a manejar? Entonces, la experiencia está en todo momento. Ahora, listo, tenemos controles, tenemos medidas, tenemos un análisis, todo queda documentado, todo contratamos terceros, contratamos proveedores, pero si no tenemos formación, por ahí se nos puede ir. Una persona que no usa adecuadamente la información. Hace poquito vimos un caso de que uno de sus agentes tomó información de una base de datos y pues la usó para un fin propio. ¿Listo? No voy a entrar más. ¿Qué pasa ahí? Formación. De pronto reforzar más la formación de esta persona para que sea consciente de la importancia de manejar adecuadamente los datos y de cumplir las políticas, documentación, procedimientos, lineamientos que se le han propuesto por parte de los equipos de trabajo que han desarrollado fuertemente esa estrategia, que las acate, que entienda por qué no solamente es para sino el impacto que le puede causar que le puede causar el dueño de la información a la organización. Es por eso que es tan importante la concienciación y no solamente la formación, porque la formación se convierte en explicar conceptos. ¿Listo? En explicarle qué es un dato personal, cuáles son los tipos de datos personales, qué es la ley 1581. Pero si no arraigamos eso a través de conciencia, pues la persona no va a entender, o nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, por qué es importante su rol en el manejo de la información. Entonces, la formación tiene que ir desde la inducción, desde que llega, listo, presenta, funciona, por rol, ir específicamente. Una cosa es la formación para gestión humana, tecnología, los riesgos. Los riesgos es el mayor insumo para poder definir qué requiere en materia de cultura de privacidad nuestro negocio. ¿Por qué? Porque siempre van a ser, digamos que pueden estar enfocados en, no sé, en seguridad física, seguridad lógica, vale, fuga de información, pero cómo se materializa, cómo eso impacta, es diferente en cada organización. Entonces, cuando ya identificamos los riesgos, de ahí podemos sacar todo el insumo para formar a nuestros equipos de trabajo para que esos riesgos, bueno, se materialicen. Y finalmente, hacia el exterior. ¿Recuerdan el ejemplo que di al inicio cuando ustedes iban a comprar en algo y siempre se quedaban con el que les da un mayor servicio? Exactamente. Si usted es transparente y no solamente le llega a su equipo de trabajo, sino a sus clientes, ¿listo? Prácticas de seguridad, prácticas de privacidad. Además de eso, le llega a sus proveedores, sus aliados, está transmitiendo
¿Listo? Como por ejemplo cuando se hacen las encuestas de clima laboral y ya las personas dicen, uy, yo quiero trabajar en tal empresa porque tiene un clima laboral buenísimo y salió premiado y etcétera. Vale, lo mismo. Yo quiero ser cliente o estoy seguro que voy a ser cliente en esta empresa porque mira, está transmitiendo que el manejo de la información es adecuado, que protege mis derechos y me da confianza y quiero estar ahí. Y le está transmitiendo a los terceros y los terceros, los colaboradores de sus terceros también pueden llegar a ser clientes suyos o recomendar o etcétera. Transversalidad y capacidad en la toma de decisiones es otro ingrediente fundamental. Y es que lastimosamente las estrategias suelen quedarse en un cajón, en el cajón de la persona que lo lidera o en el cajón del equipo de trabajo. Sin embargo, esto tiene que tocar todos los procesos en distintas medidas, con distintos roles y responsabilidades, y no siempre los básicos que todos conocemos. Tecnología, contratación y gestión humana, no. Mercadeo, PQE, gestión de la información, ¿quién más? Se me olvidan. Todos los distintos procesos tienen unos roles y unas responsabilidades diferentes, pero todo debe pasar nuestra estrategia. Cuando hacemos procesos, principalmente por falta de comunicación, que salga un producto, que salga un servicio sin tener en cuenta de los elementos de privacidad, los elementos de protección de datos personales que nos genere un incumplimiento legal y que por lo tanto debamos volver o frenar de pronto el lanzamiento y volverlo a trabajar, volver a desarrollar, hacer un cambio, una mejora, comprar tecnología, pagarle un proveedor, etcétera. Ahora, para poder garantizar esto, pues dos conceptos importantes. Privacidad desde el diseño. Lo voy a resumir de una forma muy sencilla. En el momento en el cual definimos un tratamiento, un uso, tenemos que partir del punto de el manejo de la información. Cómo esto impacta a las personas, cuáles son los requerimientos legales, cuáles son los impactos tecnológicos cuáles son los impactos de las tecnologías que vamos a utilizar, cuáles son los impactos en los procesos, el diseño y todo lo demás nos salga y evitemos los reprocesos que les decía. Y segundo, por defecto, que ya esté estandarizado, que ya esté definido en nuestra estructuración, en nuestros componentes, en nuestros procedimientos y demás, el cómo va a funcionar la privacidad en todas las actividades. Entonces, esas políticas, esos procedimientos que ya tenemos, ya deberían estar dentro de la cultura, ya deberían estar definidos en nuestras herramientas, en nuestros sistemas, en todo como lo hacemos. El tema del diseño y la experiencia, que se los he estado tocando mucho, se los he estado tocando mucho porque realmente no todas las organizaciones lo tocan fuertemente y les juro que esto es un elemento totalmente diferenciador. Piensen lo que quieran de pronto de Apple, pero cuando ustedes hablan de privacidad, ustedes siempre, privacidad lo pueden asociar mucho a Apple, ¿listo? Los requisitos en materia de seguridad para poder acceder a la información, los controles y todo lo demás, ustedes piensan mucho en eso. Entonces, ese es un buen exponente para mostrar cómo el manejo de la privacidad, cosas buenas, cosas malas, no lo vamos a tocar, eh, cómo ese manejo de la privacidad como una estrategia se ha utilizado para fidelización de clientes, para conseguir que un mercado específico, un tipo de clientes quiera siempre esos productos, no solamente por otros elementos, sino por el tema de privacidad, para mostrarlo como una característica diferenciadora ante competidores. Y ese es el porqué, el diseño y la experiencia de las personas de las cuales procesamos información tiene que ser amena, tiene que ser agradable, tiene que generar confianza. Empresa o ese negocio diferenciador dentro de un sector o frente a nuestros competidores o los aliados. ¿Listo? Podemos ser un punto de partida, un punto de referencia de a dónde quieren llegar otros. Ah, bueno, aquí me faltó. Ay. Muy interesante es, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando pasó el tema de WhatsApp, que el cambio de la política, ustedes vieron que en los estados empezaron a colocar los cambios de la política, ¿cierto? Eso fue un diseño de una experiencia, fue algo que se llama bajar toda esa política, ponerla más comprensible. Eso tiene una especie de legal design, eso es algo totalmente, no, tiene un nombre, y eso es lo que debemos apuntarle también, a que en todos los canales de comunicación con nuestros clientes sea accesible, fácil y entiendan el por qué se va a utilizar la información y para qué. ¿Listo? Ejemplo, el caso que les di de WhatsApp cuando hizo el cambio de políticas. Ahora sí,
Cuando tenemos en cuenta todo esto, ¿listo? Nuestra estrategia será proactiva y no reactiva. Vamos a estar solucionando, apagando, sino que vamos a estar generando valor, buscando siempre cómo mejorar, incrementar y no estando siempre corriendo de, ay, me van a regañar, ay, me van a sancionar, ay, se van a quejar. No, ¿listo? Vamos a estar siempre aportando más. Centrada en la persona y no solo en los objetivos de la organización. No solo, o sea, los objetivos de la organización se va a centrar porque nos importa, pero vamos a tener en cuenta a la persona y eso al final se nos va a ver reflejado también en valor como organización. Va a brindar seguridad en todo el ciclo de vida del dato y no solamente, algunos se quedan solamente en autorizaciones, en que haya una política, sino que es en todo, ¿listo? En el procesamiento, el uso, con quién se comparte, etcétera. Va a ser transparente, porque las personas que van a interactuar con la estrategia, internos o externos, van a saber cómo funciona y cuáles son las condiciones, los límites, lo que está permitido en torno al manejo de la información. Y finalmente, que es lo más importante, va a servir como un factor diferencial. Va a permitir que nos conozcan porque nosotros somos de los mejores en el procesamiento de la información. Va a querer que nuestros clientes, nuestros aliados van a estar seguros de entregarnos la información. Nuestros competidores van a encontrarnos como un marco de referencia, como algo que se puede hacer. Cuando ustedes entran a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente regulador en Colombia, encuentran muchas sanciones. ¿Listo? Muchas. Hoy les traje 3. Sanciones desde 6 millones, que para algunos puede ser poquito, para otros realmente es mucho, y es que a la final cualquier gasto no es bueno. Otras de 184 y así encontramos muchas más, o inclusive suspensión de actividades. Voy a leer nada más la primera. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de... Bueno, este fue porque no cumplieron el deber de registrar las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Colombia, determinadas empresas, hay unas características, más de 100.000 VTs, tienen que hacer el reporte de sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Cuando no se hace, o cuando se hace mal, o cuando se hace incompleto, pues falta. ¿Listo? Estamos no cumpliendo la ley de forma correcta. En este caso, esta sanción de 6 millones fue porque no se hizo adecuadamente. Pero ¿qué pasa? No voy a entrar a analizar la sanción, perdón, pero ¿qué es lo que tiende a pasar en la mayoría de las sanciones? Si bien hay brechas por PQRs, por no registrar la base de datos, por seguridad de la información, por no pedir autorizaciones, todo eso tiende a ser principalmente porque no se ha definido claramente cuál es el uso de la información y cuál es la información que tenemos. Entonces, pedimos autorizaciones malas o erradas o con faltantes. ¿Por qué? Porque no teníamos claros los activos de información personal que teníamos asociados a ese tratamiento, clasificación de activos. No tenemos una política que hable sobre todos los usos de la información. ¿Por qué? No teníamos claros tratamientos y los activos de información, clasificación de activos. No teníamos claro al por qué yo estoy utilizando determinada información de una persona y esta persona se me quejó, yo no respondía en el tiempo. ¿Por qué? No tenía un inventario de los tratamientos, los canales de recolección, un inventario de las autorizaciones. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente. Entonces, cuando ustedes lo miran, todo está relacionado, todo depende uno del otro para poder que llegue un futuro. Cuando tenemos brechas en alguno de los momentos, y más aún cuando lo tenemos desde la base, desde la raíz, tendemos a que pues, estamos más expuestos a fallar. Si usted tiene un edificio y los cimientos están mal, posiblemente en un temblor, ese edificio va a caer. Bueno, y con eso hemos finalizado. Muchas gracias, Paula, por toda la información tan interesante que nos entregas. Quienes tengan dudas, pues obviamente nos las pueden dejar en el chat y las resolveremos con tiempo. También es importante que como ahí tenemos mucha información aquí, que pues es como para digerirla con despacio, nosotros vamos a mandar las memorias de la información y la grabación de este espacio. Le damos el paso a Homero. Homero, muy buenas tardes. Espero ya que tengas ahí tu micrófono y todo organizado para que arranque. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la presentación, Paula, muchas felicidades. Como bien mencionó Paula, mucho del
de las necesidades y de los requerimientos que se están enfrentando las organizaciones hoy por hoy están basadas en términos de regulaciones para que no sean sancionadas las empresas, tienen que dar cumplimiento a ellas, y muchas de estas regulaciones lo que piden o exigen es que tengamos identificada la información y los documentos más relevantes dentro de la organización. Es ahí donde Cryptos juega un papel muy importante. Cryptos es una solución SaaS, Software as a Service, que nos va a permitir localizar, clasificar y etiquetar todos los documentos con inteligencia artificial. Cryptos es una empresa con oficinas, con un corporativo, oficinas principales en California, Estados Unidos, y sus fundadores desarrollan esta tecnología en Tel Aviv, en Israel. Hoy por hoy tenemos una cobertura a nivel Latinoamérica. Estamos en todos los países de Latinoamérica con clientes importantes de todas las industrias, del sector financiero, manufactureras, retail, etcétera, etcétera. Estamos creciendo y expandiéndonos rápidamente. Ahora ya estamos con clientes en España y penetrando ya en el mercado de Estados Unidos. Cabe aclarar que nuestro producto de Cryptos es bilingüe, ha sido desarrollado en idioma español, por eso entiende y también tiene un alto índice de precisión en la clasificación de los documentos, y también entiende y habla el idioma inglés. Ante esta necesidad que Paula nos estaba comentando en las organizaciones sobre la clasificación de la información, muchos de nuestros clientes han empezado a trabajar ya con esta clasificación de forma manual. Es decir, ante esta necesidad que existe en el mercado de clasificar los documentos, algunas empresas han estado trabajando en dos esquemas. Una es con una clasificación manual, poniendo a todas las personas o empleados de la organización a que identifiquen y clasifiquen los documentos internos, lo cual puede generar discrepancias en la información porque no los mismos criterios, por mucho que trate de homologarse, son para una persona como para otra persona. Y otro esquema que están utilizando las organizaciones es a través de una consultoría, una empresa externa que realice este proceso, los ayude en la clasificación de la información. Pero volvemos a caer en el mismo tema de que está siendo operado, trabajado por personal o personas de la organización. Entonces, esto nos lleva a discrepancias en la clasificación de la información. Aparte de estas discrepancias en la clasificación de la información, nos lleva a altos costos operativos de tener a las personas clasificando la información. Posteriormente, otras alternativas que han encontrado otras empresas es con tecnologías semiautomáticas o manuales, en donde ya nos ayuda más a tener un proceso un poquito más dinámico. Sin embargo, los usuarios, muchas de las empresas generan tal vez un comité o un grupo de equipos que puedan realizar esta clasificación de la información, y los usuarios van clasificando los documentos a través de estas herramientas que utilizan expresiones regulares, en donde también propician falsos positivos y no se tiene una precisión en la clasificación de la información. Esto, si bien son un sistema que ayuda un poco más a la clasificación de millones de documentos, también sigue teniendo altos costos operativos porque utiliza al personal de la compañía para realizar esta clasificación. Con Cryptos, una herramienta, como les mencionaba yo, que utiliza inteligencia artificial y de forma automática, podemos clasificar millones de documentos en tan solo semanas y con un alto índice de precisión. Es ahí donde ayudamos a las empresas a reducir sus costos de clasificación, sus costos operativos en la parte de la clasificación y teniendo una clasificación precisa y exacta. Cryptos nos va a permitir
localizar todos los documentos que se encuentren, ya sea tanto on-premise o en la nube, es decir, aquellos documentos que los usuarios tienen hoy por hoy en sus equipos de cómputo, en un file server. Vamos a lograr y localizar, identificar todos los documentos que se encuentran dentro de la organización. Cabe el momento para precisar de que nos referimos a documentos no estructurados. Estos documentos no estructurados son los documentos como son Word, Excel, PowerPoint, PDF, que hoy por hoy en las organizaciones la mayoría de los usuarios están generando en millones de documentos. Para ponerles en contexto y poder dar una idea de cuántos documentos pudieran tener dentro de la organización, se estima que un usuario en promedio en un año llega a generar entre 4.500 y 5.000 documentos en un año. Si esto lo multiplicamos por el número de usuarios que se tienen dentro de la organización, estamos hablando de millones de documentos que hay que clasificar, que hay que identificar por el contenido crítico y sensible de la organización. Cryptos, en este sentido, nos va a ayudar a localizar todos estos documentos que han generado todos estos usuarios, no importa si están en sus equipos de cómputo, que ahorita con la modalidad de home office los tienen de forma local, si están alojados en un file server o ya se están dispersos en la nube. Y Cryptos nos va a ayudar a identificar todos estos documentos, clasificarlos y etiquetarlos por su contenido de información crítica o sensible para la organización. Y a través de nuestro dashboard vamos a poder conocer dónde están alojados estos documentos, en qué unidad departamental de la empresa están, quiénes son los usuarios, cuántos documentos tienen por cada uno de los usuarios y cuántos documentos tenemos en toda la organización y identificados por la clasificación que se le ha asignado. Otro de las ventajas y beneficios que tenemos dentro de Cryptos es que podemos establecer un valor económico de cuánto está estimado en el mercado. Si nosotros llegáramos a perder esta información crítica o sensible, en otras palabras, cuánto están dispuestos a pagar los cibercriminales por este tipo de información. Esto es datos estadísticos que nos comparte IBM junto con otra empresa, y este valor económico lo podemos establecer dentro de Cryptos para poder conocer si nosotros llegáramos a perder esta información crítica o sensible de la organización, cuánto podríamos tener como afectación. Aparte de todo lo que ya nos platicó ahorita Paula, de sanciones que pudiéramos tener por incumplimiento a regulaciones, a normativas, y lo que es peor aún, tener un daño de un riesgo reputacional de la compañía, ¿no? Los documentos, bueno, otra de las características, otra funcionalidad que también podemos utilizar dentro de Cryptos es establecer periodos de obsolescencia de los documentos. Estos periodos de obsolescencia, dependiendo si en la organización se consideran necesarios 10 años, 5 años, 15 años, para identificar todos aquellos documentos que han excedido ese periodo, pero pudieran contener información confidencial para la compañía. Podemos identificar cuáles son estos documentos para poder aplicar algún tipo de política, o cuáles son aquellos documentos que ya se están acercando a este periodo, y ya de esa forma determinar políticas de borrado seguro o mover a otro segmento, y tengamos así control sobre toda esta información y estos documentos, ¿no? Como les mencionaba, con Cryptos vamos a poder conocer cuántos documentos tenemos en los diferentes entornos o plataformas que tenemos dentro de la compañía. Es decir, información que tengamos alojada en los equipos de cómputo con Windows, o lo tengamos en la nube, como puede ser con OneDrive, Google Drive, o si lo tenemos alojado en un file server, Gmails. Así podemos conocer dónde están los documentos, qué cantidad de documentos tenemos a nivel de detalle. Como les mencionaba, podemos identificar si estos documentos se encuentran en las diferentes áreas u organizaciones de la compañía, si están, como en este ejemplo, en el área comercial, cuántos documentos están clasificados como de uso público, interno, restrictivo o confidencial. Como les mencionaba, hay un valor
no se alcanza a visualizar muy bien por el tamaño, pero hay un valor económico de cuánto podríamos perder si esta información que contiene datos restrictivos o confidenciales llegara a caer en manos de cibercriminales, qué impacto podría tener, qué impacto económico podría tener para la organización. También a través de nuestros algoritmos logramos identificar cuál de estos documentos contienen datos personales, datos de tarjetas de crédito o son propensos a fuga de información. ¿Cómo determinamos este tema si es que puede tener algún alto riesgo para la fuga de información? Pues como ustedes bien saben, si un documento confidencial lo tiene una persona dentro de la organización, pues hay mayor control y seguridad sobre ese documento. Pero si este documento lo comparte a más personas dentro de la organización, pues la probabilidad de fuga de información aumenta. Y si este documento o esta persona lo vuelve a compartir contra otro grupo o ya empieza a enviar la información fuera de la organización, pues ya el riesgo de pérdida de información es mucho mayor y esto puede caer en sanciones o riesgo reputacional, como lo había mencionado, si llegamos a perder este tipo de información. Nuestro sistema, nuestro dashboard de criptos, nos va a permitir generar reportes muy a detalle para poder conocer en dónde se encuentran estos documentos por áreas, cuántos documentos tenemos como confidenciales, quiénes son los usuarios que contienen este tipo de información. Y de esta forma nosotros podemos establecer diferentes estrategias de seguridad para contener esta información, estos documentos relevantes para la organización, logrando así proveer y otorgar mayores beneficios para la toma de decisión en cuanto a parámetros de seguridad que podamos establecer de protección sobre los documentos. Cryptos nos va a arrojar tanta analítica de datos que nosotros podemos trabajar en dos sentidos. Uno de ellos es establecer KPIs u objetivos puntuales de objetivos de ciberseguridad para tener contenido, los documentos principales, establecer diferentes capas de seguridad hacia esos documentos, o mejor aún, si la empresa ya cuenta con una estrategia de ciberseguridad dentro de la organización, alinearnos a estas métricas o estas políticas que ya tenga definida la organización, y toda esta información la vamos a poder extraer a través de nuestra consola, de nuestro dashboard principal que está alojado en la nube. El administrador y la persona o la gente de gobernanza de la información que tenga acceso a toda esta información va a poder conocer cuántos documentos se tienen en total dentro de la organización y de ahí conocer cuántos están por cada una de las organizaciones o departamentos de la empresa, cuáles de ellos son públicos, internos, restrictivos, confidencial, toda esta información que vamos a poder sacar y extraer muy a detalle. ¿Cómo hacemos esta magia o cómo funciona Cryptos para poder hacer esta inteligencia artificial de una forma automática y poder hacer esta clasificación? Pues bueno, Cryptos cuenta hoy por hoy con una base de datos en la nube, la cual tiene más de 30,000 documentos clasificados de forma manual y más de 100 millones de documentos clasificados de forma automática. Es decir, si hoy por hoy procesáramos alguno de sus documentos, lo segmentamos y lo customizamos por la industria a la que se dedique la empresa, ya hoy por hoy tendría una clasificación de información este documento. Con Cryptos, adicional de clasificar la información, le vamos a establecer una etiqueta visual del documento y un metadato. Entonces, esta información ya saldría con esa información. Sin embargo, utilizamos tecnología web scraping para poder customizar más la información hacia el segmento de la industria con la que estén trabajando, en la que están trabajando ustedes, lo cual también vamos a entrenar el algoritmo de información confidencial
a las palabras sensibles o vocabulario de ciberseguridad que tengan establecido en la organización, para así lograr tener un alto índice de precisión en la clasificación de la información. También tenemos un modelo que le llamamos el feedback model. Este modelo nos va a permitir también en las personas que ustedes designen dentro de la organización poder tener a través de este modelo reasignar o reclasificar los documentos si es que hubiera algún cambio, hubiera algún criterio que no se hubiera considerado, y esta nueva reclasificación que le estoy asignando hacia el documento de forma interactiva de una persona con el sistema va a, con su inteligencia artificial, va a reclasificar todos los documentos con el nuevo criterio o nueva consideración que se realizó dentro de este modelo de feedback model. Como les mencionaba yo, así vamos a lograr tener el mayor índice de precisión en la clasificación de los documentos. Como les mencionaba, una vez que clasificamos estos documentos, vamos a establecer una etiqueta visual y un metadato hacia cada uno de los documentos. El primer paso en toda determinación o búsqueda de implementación de un DLP o CASB dentro de la organización debe de ser la clasificación de la información. Si no tenemos primero clasificada la información, aunque tengamos sistemas que nos permitan otorgar políticas de seguridad hacia los documentos, estas no van a lograr ser precisas, no van a lograr ser efectivas porque no tenemos clasificado los documentos por su nivel de importancia o criticidad en el contenido del documento. Por eso decimos y enfatizamos en que el primer paso es la clasificación de la información. El segundo paso, como les mencionaba yo, vamos a establecer una etiqueta visual y un metadato al documento. Este metadato que se le ingresa de forma interna hacia los documentos es compatible con prácticamente cualquier DLP o CASB que exista en el mercado, ¿no? Si ustedes dentro de su organización ya cuentan con un DLP, a través de conectores de un API vamos a poder conectarnos con su DLP y ya pueden ustedes establecer estas políticas de seguridad hacia los documentos ya clasificados, ¿no? Esta compatibilidad con cualquier DLP o CASB que existe en el mercado, si ustedes ya tienen uno, seguramente nos estamos integrando con este DLP, o si no, aquí hay un listado de fabricantes con los cuales tenemos alianza y tenemos integración en los datos clasificados con la funcionalidad del DLP, dando así cumplimiento a las principales regulaciones o normativas que existen, como es PCI para la parte de protección de datos de tarjetas de crédito, GDPR, una regulación europea que también la mencionó Paula hace rato, que es muy importante que demos cumplimiento a estas regulaciones, o si en la empresa quieren realizar alguna certificación de ISO 27000 o COVID o NIST, todas estas regulaciones o normativas lo que conllevan en lo general es a la clasificación de la información, a que identifiquemos de todos los documentos que tenemos en la organización cuáles son aquellos que tienen información crítica o sensible o, dicho en otras palabras, son la joya de la corona hablando en términos de seguridad. Son los documentos más importantes, la fórmula secreta dentro de la compañía o el proyecto que define todo el core o la actividad principal dentro de la organización. Como les mencionaba, de esta forma vamos a dar cumplimiento a todas las principales normativas o regulaciones. Más allá que la clasificación de la información, que si bien es cierto, provee grandes beneficios por su sistema automático, por su precisión en la clasificación de la información, vamos a dar cumplimiento a la gestión de riesgos para el CRO de la compañía. Logramos identificar cuáles de estos usuarios o áreas de la organización pueden ser riesgosas, y así logramos dar cumplimiento al CEO de la compañía
o en términos de cumplimiento de las regulaciones o normativas, como mencioné, que tiene que ver con los CCO de la compañía. También ayudamos a la parte de prevención y de protección de prevenciones de fugas de datos, de documentos, como les mencionaba yo, a medida de que más usuarios están compartiendo información crítica o sensible para la compañía, pues puede ser más la probabilidad de fuga de información, cosas que son de interés para el CISO de la organización, y a través de nuestro dashboard que tenemos controles de acceso hacia dónde están todos estos documentos relevantes por departamento, por usuario, por equipo, en dónde se encuentran alojados. Vamos a dar información al CTO en términos de continuidad del negocio. De esta forma, como les mencionaba, les vamos a ayudar a dar un panorama completo de toda la información, a gestionar el pasado, a administrar el presente y tomar las mejores decisiones, para el futuro con todo lo que respecta a los documentos, a la clasificación de los documentos no estructurados. Sin más, agradecerles su participación, su asistencia, y reiterarles que pueden contactar a mi compañero Emmanuel Lepoutre, quien es el Territory Manager que está atendiéndolos a través de nuestro partner White Defense, quien está con nosotros acompañándonos en esta sesión, Eduardo Duarte, gerente comercial de White Defense en Colombia. Estamos a sus órdenes para poderlos atender en cualquier requerimiento o evaluación de nuestra tecnología que quieran realizar para poderla conocer más a profundidad y ver cómo esta tecnología puede aportar valor para su compañía. Agradecerles, Eduardo, no sé si quieras compartir alguna información. Gracias, te regreso el micrófono, Lau. Muchas gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Como les repito, esta sesión va a quedar grabada para los que no nos hayan podido acompañar, y esperamos entonces poder seguir contando con la presencia de Paula y de Homero en las siguientes presentaciones. Eduardo, si tienes algún tema que agregar, este es el momento, y si no, le damos cerrada la sesión. No, lo único que quisiera agregar es darle las gracias a todos los que nos acompañaron en este evento. Y nos gustaría, sin duda, tener un acercamiento para que conversemos en detalle. Solo sería eso, Paula. Y muchas gracias a todos por haber participado. Listo, que tengan una feliz noche a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Ustedes también.